Hola, ¿cómo estamos? Hoy es 11 de junio, apreciados oyentes, hermanos en la fe. Gracias a nuestro Padre Celestial estamos vivos y con una actitud muy positiva para iniciar este día. ¿Verdadero o falso? Es el título de lectura para este día. Esta técnica se utiliza para hacer instrumentos de evaluación teórico. Una de las maneras precisamente es el hacer preguntas donde la respuesta, el alumno tiene que seleccionar si un enunciado es falso o si el enunciado es verdadero. Y simplemente, aunque parezca sencillo, pero se deja a opción del estudiante el que responda si un enunciado le parece desde su punto de vista y de acuerdo al conocimiento recibido que es cierto u otro que es falso. Pablo va a defender el Evangelio, el único y verdadero Evangelio. Leamos por favor en el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice las Sagradas Escrituras. Voy a leer desde el versículo 10. ¿Busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Busco agradar al hombre? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Versículo 11. Os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es de hombres. Versículo 12. Pues si no lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Pablo, al defender el evangelio, el verdadero y el único, lo hace comparando con el que los gálatas pretendían incorporar como otro evangelio. Veamos las características de uno y de otro. Características del falso evangelio. Considera la muerte de Cristo como algo sin valor. Hay que obedecer la ley para ser salvos. La gracia de Dios se gana practicando ciertos rituales. Confían en la obediencia a las leyes para mantener una buena relación con Dios. Ahora, escuchemos las características del verdadero evangelio. Enseña que Dios es la fuente del evangelio. Alcanzamos la vida por medio de la muerte de Cristo a fin de que muramos al pecado y vivamos para el Señor. Los creyentes reciben el Espíritu Santo por medio de la fe. La única vía de salvación es la gracia de Cristo recibida por la fe. No podemos ser salvos por la obediencia a las leyes. Veamos allí, como nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 21 y 22. Dice, luego, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, la justicia vendría realmente por la ley. Versículo 22. Pero las Escrituras encerró todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por medio de la fe de Jesucristo, en Jesucristo. Seguidamente, dice el apóstol Pablo, los creyentes son uno en Cristo, sin discriminación. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Dice también que somos liberados del pecado por la obra del Espíritu Santo. La Reforma exaltó el evangelio verdadero. El gran reformador e historiador suizo Merle d'Aubigné dijo, el cristianismo primitivo y la Reforma constituyen una y la misma revolución, surgida en diferentes épocas y bajo diferentes circunstancias. ¿Has escuchado hablar acerca de la Reforma que hubo desde allá del siglo XVI? Nosotros también hemos escuchado personas que dicen, yo soy protestante. ¿De dónde viene esta palabra? Protestante viene del latín protestari, que significa una declaración pública. Y entre las personas
que fueron unos grandes reformadores, de acuerdo a lo que la historia registra. Encontramos a Martín Lutero, Juan Calvino, Ulírico Zwinglio, que era un suizo en 1484 a 1531, Tomás Müntzer, Baltasar Hugmatt-Merier y Miguel Servet, entre otros. Hay muchos otros reformadores. Y de allí también surgieron algunas corrientes religiosas. No todos los reformadores fueron fundadores de agrupaciones o comunidades cristianas. Algunos no fundaron ningún tipo de agrupación cristiana, pero de entre los más sobresalientes que fundaron corrientes o agrupaciones cristianas está el puritanismo, luteranismo, el calvinismo, el arminianismo, anglicanismo, los anabautistas, y de ahí también surge la agrupación de los evangélicos. Ahora tú te preguntarás, ¿y entonces de qué protestaban estas personas? ¿O contra quién protestaban? Sucede, querido, que allá el 31 de octubre de 1517, este monje agustino, Martín Lutero, clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania, las 95 tesis de las cuales él explicaba en contra o apuntando y señalando arbitrariedades que la iglesia religiosa de ese momento, y que por supuesto lleva el nombre universal y que continúa todavía, cometía arbitrariedades terribles contra la población, contra el mundo que en ese momento era conocido. Así de que en una sociedad y un mundo, era un mundo y una sociedad en la que las personas pagaban por el perdón de sus pecados, donde había un abuso total del poder religioso con alcance a todas las diferentes clases sociales. Los dogmas y las normas dirigían la vida de las personas, que veían a Dios como una figura crítica que nunca dejaba que un error quedara impune. Era una cosa terrible. Dice acá 5 puntos especiales que fueron señalados allí en esas 95 tesis que Martín Lutero clavó en la puerta de esta iglesia. Sola Escritura. Las santas escrituras inspiradas por Dios son la sola, única y suficiente autoridad en todos los asuntos de fe y práctica. Sola gratia. La salvación es enteramente por gracia. Solo Christus, un solo mediador entre Dios y los hombres. Sola fide. La justificación por la fe es sola y verdad central del cristianismo y la verdadera prueba del evangelio. Y soli Deo gloria. A Dios sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El camino al cielo no pasa por un puente con peaje. No sé si allí donde tú vives, o en el país de donde tú me escuchas, hay zonas con peaje, es decir, son puestos especiales que las autoridades federales o estatales o municipales colocan para que los que manejan paguen una cuota específica por hacer uso de esas carreteras y entrar a ciudades determinadas. Entonces, el camino al cielo no pasa por un puente con peaje, sino por un puente gratuito, querido. A saber, la gracia inmerecida de Dios en Cristo Jesús.
Como dijo el escritor de himnos y clérigo anglicano Augustus Montague Toplady, la gracia nos halla como mendigos, pero nos deja como deudores. ¿Qué es un deudor? Una persona que debe una cosa y que está obligada a satisfacer una deuda. Entonces, la deuda es la obligación moral que tiene una persona de dar una cosa o corresponder a algo. Mi amado hermano, hermana en la fe, mantengámonos firmes y adelante, siguiendo a Jesús y cumpliendo por su poder, por su gracia, la misión que nos entregó antes de subir al cielo. Y tú, apreciado oyente que me escuchas, hoy es el tiempo de salvación para ti. ¿Responderás aceptando el sacrificio que Cristo hizo por ti? O si ya es tu Salvador, bendito sea el Señor. Continúa al siguiente paso. Haz planes para hacer un pacto definitivo con Él a través del bautismo. Todavía el Señor está llamando a la puerta. No tienes tú por qué preocuparte por los pecados que has cometido, si son tan grandes u horribles. La sangre de Cristo es suficiente para limpiarte de toda maldad. No importa que nuestros pecados sean rojos o sean negros. La sangre de Cristo continúa con poder para poder limpiarnos y echar todos nuestros pecados a lo profundo de la mar. Estas son buenas noticias, querido. ¿Sabes? En el tiempo de los reformadores, allá por el siglo XVI, era duro la situación. Las personas podían comprar indulgencias, se llamaban. Atemorizaban a toda la población para que ellos dieran su dinero, imagínate, y que ese dinero les sirviera para poder pagar por pecados inclusive que no habían cometido, que iban a cometer en el futuro. Y habían unas indulgencias también de que, dependiendo de la cantidad de dinero que la persona tuviera para pagar, habían indulgencias plenas, que no importara lo que hicieras de mal, ya estabas perdonado. Las creencias estas del purgatorio, un lugar intermedio entre el infierno y el cielo. La gente vivía atemorizada, vivía con una zozobra terrible. Tú no tienes por qué vivir de esa manera hoy, querido. La verdad del Evangelio te liberta de esas falacias, de esas ideas falsas y que continúan todavía. Tristemente, a veces nosotros abusamos hasta de nuestros niños muchas veces y les decimos, así como vas, te vas para el infierno directamente. Oye, tenemos que tener cuidado y misericordia, porque eso así no es bíblico. No lo dice las Sagradas Escrituras. La reforma costó sangre, costó sacrificios terribles. Nosotros ahora podemos agarrar las verdades y la palabra de Dios inclusive fácilmente. En ese entonces, querido, era duro, no era fácil. La población no tenía acceso a leer la palabra de Dios. Te invito, querido, a que puedas hacerte de un libro de estos. Léelo con fe. El Espíritu de Dios que inspiró a quienes escribieron las Sagradas Escrituras sigue en este mundo. Es el representante de Cristo aquí en este mundo. Y Él puede impactar tu corazón, tu mente, para entender la palabra de Él y para darte el impulso necesario, la dinamita, para poder tomar decisiones en tu vida. Sigue a Cristo. Es el mejor negocio de tu vida. No tienes por qué preocuparte por tu maldad, pues el Señor ha cargado con todo ello. Lo único que tienes que hacer es creer en el sacrificio expiatorio de Cristo, aceptarlo por fe, entregar todo lo que eres, todo lo que te falta, lo que crees que es imposible poder cambiar, entrégalo a Cristo, que Él es el que tiene el poder. De Él emana la dinamita que puede hacer una maravilla de tu vida. ¿Tú lo crees, querido? Esto se cree por fe. Gracias a Dios por todas estas personas que de alguna manera
fueron parte de la historia y revolucionaron también la historia para que hoy en día nosotros podamos disfrutar de todas estas verdades que ha costado sangre, a precio de sangre. A veces conocemos todas estas verdades. ¿Qué haremos nosotros con esta maravillosa verdad que conocemos? Este plan de salvación, este sacrificio expiatorio de Cristo, que no te cuesta nada a ti. Es gratis. No tienes por qué preocuparte si no tienes dinero. Jesucristo ha pagado todo por ti. Solamente tienes que abrir tu corazón, tu mente. Y no importa si tú eres encumbrado o si tienes mucho dinero. La salvación es por fe y se acepta por fe. Todos somos hijos de Dios por creación, pero Dios quiere que tú seas su hijo, su amada hija también por redención. La paz de Cristo quede contigo. Si Dios lo permite, nos encontraremos mañana. Amén.